Buen día con todos. ¿Cómo les va? ¿Se me escuchan? Buenos días, Miguel. Chévere. Vamos con la lista entonces. Está Jaime Álvarez, Presente, Inge. Diana Álvarez, José Arturo, Presente, Inge. Sandra Brito, Presente, Inge. Santiago Echeverría, Díaz, perdón, Presente, Inge. Elian Espín, Presente, Inge. Carlos Galarza, Cristina García, Presente, Inge. Inge, Carlos Galarza sí está en sesión, sino que no le funciona el micrófono. ok, ya le veo. No le veo, Carlos Galarza. Ya le Lisbeth Godoy, Presente, Inge. Buenos días. buen día. Pablo González, Presente, Inge, buenos días. buen día. Luis Gordillo, Presente. Valeria Jaramillo, Presente. Ariel Lara, Presente. Jonathan Macías, Presente, Inge. Nicolás Maja, Y Nicolás me dijo que ya había hablado con usted sobre un permiso porque no podía asistir a esta clase. no lo tengo en mente, la verdad. Le dices que me avise igual, pero Ya, Inge, ya le digo. Shaden Mora, Presente. Sebastián Novoa, Presente, Inge. Julián Peñafiel, Presente, Inge. Vladimir Ponce, Presente, Inge. Erika Kinga, Presente, Inge. Santiago Romero, Presente, Inge. Lenin Salazar, Presente, Inge. Andy Salazar, Presente, Inge. Nicole Sánchez, Presente, Inge. Sara Serrana, Presente, Inge. Dani Tibán, Presente, Inge. Dominic Vaca, Presente, Inge. Andrés Verde Soto, Presente, Inge. Byron Vinuesa, Presente, Inge. Ryan Vizcaíno, Presente, Inge. Edgar Pilema, Presente, Inge. Mireia Zurita. Presente, Inge. Listo. Vamos a continuar con lo que estábamos haciendo. Estábamos haciendo justo el cuadrito del ejercicio, me parece, ¿no es cierto? ¿No se me acuerdo? ¿A qué parte llegamos? Hasta la altura de bombeo. Ya sacamos las alturas de bombeo totales. No nos quedamos en las pérdidas. Ay, Ya habíamos llegado a las alturas. ¿me pueden ayudar con los valores de las alturas? La última le descartamos, ¿no es cierto? De 450 era demasiado grande. ¿Cuáles eran las alturas entonces? Para ayudar para continuar con este ejercicio. Cristina García. A ver, del de 250 teníamos 38,20. ¿Ya? Y del otro, que esos el otro es 36,38. ¿Ya?
Y ya, que los otros no van a copiar ese mismo, estoy haciendo. Debería ser 35 y pico, los dos. Sí, el uno es 35,68. Ya, y el otro. Mm. 35,37. Entonces, tenemos altura de bombeo. Necesitamos sacar potencia. Recordamos la ecuación de potencia. Es igual a gravedad por densidad por la altura de bombeo y por el caudal sobre la eficiencia. Entonces, la eficiencia me parece que era 72 aquí. El caudal que teníamos, ¿cuánto era? ¿Cuánto era, Cristina? 57,27. No, este era el caudal de diseño que necesitamos. Que lo sacamos al principio. El de 63 litros. 63 litros. Y la altura de bombeo la tenemos variable aquí. La densidad, vamos a asumirla como 1000. Es que el dato era 999, es decir, que no nos va a generar un problema. Entonces, ¿cuáles serían las potencias de las bombas? El primero sería de 32,78. 32,78. ¿Sí? ¿Ya en kilovatios? Mm, no. Y aquí tienes los 1000, ¿no? Sí. Pero, o sea, pero si no le pones en 1000 ya estaría la potencia en kilovatios, no hay ningún problema con eso. ¿Estamos bien ahí? No. Mm, sería 32.789,925. ¿Cuánto? La potencia sería 1000, ¿verdad? Potencia sería 1000. O sea, la potencia, si le multiplican por 1000, me da en vatios. Si le quitan los 1000, me da en kilovatios. Lo estoy multiplicando por 1000, entonces mm, va- ¿Cuánto? 32.789,93. 32,78 kilovatios. Voy a dejarle en kilovatios una vez. Ya. Bien. La segunda, La segunda 31.092 sería. 31, 31.93. 93. 23. Tercera, 30.63. ya. Última, 30.36.
Cuanto al consumo de energía, recuerden, dijimos que va a ser el número de horas en un año, que son 8.760, multiplicado por la potencia en kilovatios. ¿Cuánto sería? Cristina, tú eres la que me estabas ayudando. ¿Cómo me dijo Inge? Pues lo siento, no lo escuché acá. Dijimos que el consumo de energía es el número de horas que hay en un año multiplicado por la potencia en kilovatios. Bien. La respuesta nos daría en kilovatios hora. Las horas del año me dijo. ¿Cuántas horas hay en un año? 4.380 horas. No. 8.760. Eso mismo. A ver, ese me queda, pero no creo que está bien. Dice 287.152.8. 287.153, bueno. ¿Sí? Sí, necesita. La Segundo, segunda. 273 puntos. Ah, no, 273.574. A ver, 273.573. 73 o 53. 273.574.8. 174. Bien. Sí. Ya. El otro es 268.318.8. Y el último 265.953.6. 200, no te escuché bien. 65.953.6. Ahí, ¿no es cierto? Ujú. El costo de la energía es en dólares. Dijimos que va a ser 10 centavos por cada kilovatio hora. Entonces sería 28.715.3, 27.357.4, 26.831.9, 26.595.4. Ahí tenemos que a este costo de la energía traerle a valor presente. Con la ecuación de valor presente, una tasa de interés del 6% y el periodo de 25 años. Ecuación es la de acá abajo. Valor presente es igual al costo anual por 1 menos 1 más la tasa de interés del 6% elevado a la menos 25 sobre el 6%. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto nos da los valores presentes de esto?
En la ecuación de valor presente la A es del costo de energía, perdón. Ajá. Ya. Profe, disculpe una pregunta. ¿Cómo se acaba ¿Sí? costo de energía? Dijimos que cuesta 10 centavos cada kilovatio hora, entonces simplemente multiplicamos la cantidad de energía por los 10 centavos. Ya, gracias, profe. ¿Mm? El primer valor me da 367.077.91. 400. No, 367.077.91. 367 seguro, no es un poco más. 367.000, ¿cuánto? 0.77. Lo verifican, por favor. A mí me da 376.692.03. A mí me salió lo mismo que Pablo, Inge. Eso es 367 estaría bien. Revísenlo, Ajá. por favor, igual, por si acaso. Sí, Yo a mí creo que también me debería. salió eso. Ya. La siguiente sería ¿cuánto? Mm, 349.719.39. Ya. Y la siguiente. 343.001. 343.000, perdón. 001. La última. 339.978. 332. 339.978. Entonces, ahora tenemos que sacar el costo de la tubería, en donde eh, tenemos aquí para el diámetro de impulsión corresponde este costo de acá. Solo me faltaría el de, este es el de 250, este es el de 300, este es el de 350, este es el de 400, y vamos a poner que el de 450 cuesta $150 por metro. Entonces, ¿me ayudas calculando esto, Cristina? El costo de la tubería sería la línea de descarga, tiene 450 metros, y la línea de succión tiene 45 metros. Entonces, para este caso, por ejemplo, sería 450 metros por $40, más 45 metros, que sería el de succión, por $66 que cuesta el de 300 milímetros. ¿Está claro? Sí. Y entonces, ¿cuántos serían los costos? A ver, aquí me dijo 450 por 40 más 45 por... ¿Cuánto eran? 66 sería. Ahí. 20.970. 20.970, perfecto. La siguiente sería 450 por 66 más 45 por 89. 33.705. Ya. La tercera.
59.400. La última. Esta sería la última, 450 por 120, más 45 por 150. Sería 60.750. Tan poquita diferencia. Sí. Algo debe estar mal ahí. Entonces creo que es esta bomba. Son 450 por 120 más 45 por 150 sí, da 60.750. Entonces creo que la anterior creo que también. Anterior parece que también. Entonces. La anterior creo que le 400 por 89. Okay. El anterior sería 400 por 89 más 250 por 89 más 45 metros por 120. 45.450. Ese sí es. Exacto, sí, porque no podían estar tan cercanos. 45.000. 450. 350, perfecto. El costo total va a ser la suma de los dos costos, del valor presente más del costo de la tubería. ¿Cuánto nos da? Esta sería 388.000. 0.47. 0.47, perfecto. 300. 383.424. 324, ya. Eso da 388.451. 451, perfecto. Esto de acá da 330. 390.728. Estos de aquí, estos valores totales, nosotros los debemos graficar en contra de los diámetros. ¿Sí? Entonces, ya los tienen, ¿no es cierto? Vamos a graficarlo aquí. ¿Cuál era nuestro valor mínimo? ¿En qué rango estaban nuestros valores? De 383 y 390.000. Como que muy cerquita, bueno, confío. Vamos a poner 380, 382, 386, 390, 392, 396. Entonces, para el diámetro de 250, ¿cuál es el valor? Cristina,
No tengo los valores de la tabla, Inge, no avancé a copiar. ¿Me ayuda alguien más? ¿Qué hago? ¿Mm? El costo total Claro, salía 388.047. para 250. Sí, la primera fila, ¿verdad? Sí, la última, 388.000, ¿cuánto? 47. Ya, por aquí. Perfecto. Para 300. No, no, yo creo que copié mal porque para 300 tengo ¿Cuánto? 383.000, no, no sé, Sí, podría ser 383.000, ¿cuánto? 424. Pues vamos por aquí. Y de ahí es porque no entiendo, vuelve a subir o no sé si yo copié mal. ¿Sí? Sí, vuelve a subir, Ujú. 388.451. Entonces por aquí. Para 400. 390.728. Acá está un poco raro, pero nuestra curva iría algo más o menos. Habría que ver este de acá. 388 te dio el de 350, seguro. ¿Sí es 388? ¿Me confirmas? Sí, Inge, yo también tengo 388. ¿De dónde? La tendencia es que estemos alrededor del 300. Que revisar igual, con todo revisar en los datos. En el diámetro de 400 me salió diferente a mí el costo total Ajá, del ¿Cuánto? a que mí había sería anotado. 400. 400 mil 400.000. 728 me salió. Un poco más arriba, sí. Ahí sí ya nos da una tendencia mejor. A ver si este es 96, 98, por aquí más o menos. Y aparece una curva más real. Entonces, nuestro punto mínimo está alrededor de los 300, ¿sí? Entonces, esto confirma que nosotros vamos a utilizar el diámetro de impulsión de 300 y nos vamos a quedar con un diámetro de succión mayor de 350. ¿Sí está claro? Entonces nos vamos a quedar con esta combinación de aquí. Diámetro de impulsión de 300 y diámetro de succión de 350. ¿Sí está claro para todos por qué? ¿Qué se tomaba el valor mínimo de la curva? ¿En qué? El valor mínimo porque corresponde al costo mínimo. Ah, ya. Ok. Entonces Gracias. es la combinación que nos va a costar menos durante toda la vida útil, contemplando lo que nos cuesta que esté funcionando la bomba, más lo que nos cuesta instalar el sistema de tuberías. ¿Está claro para todos entonces? Eso es lo que se llama una optimización de conducto, en donde nosotros comparamos varios diámetros con los costos que van a representar, identificamos cuál es el óptimo en cuanto a lo que es la economía del proyecto. ¿Sí me siguen? Inge, pero ahí también se tendría que ver la disponibilidad, ¿verdad? ¿Disponibilidad de qué? De ese diámetro. Claro, por eso se supone que los diámetros que elegimos son los disponibles, ¿no? Porque capaz que el diámetro óptimo realmente sería de 290 milímetros, pero no existe, entonces nos vamos al de 300. ¿Está claro ahí? ¿Qué me dice? Sí, Inge. Entonces, el siguiente paso es encontrar las curvas del sistema
de donde vamos a asumir que la línea característica de la bomba es un dato y nosotros tenemos que encontrar las de la tubería. Entonces, las líneas características de la tubería nacen de la ecuación de altura de bombeo, ¿no es cierto? Y en nuestro caso va a ser altura de bombeo es igual a delta Z, que es la diferencia de niveles, que serían 35 metros, ¿no es cierto? Recuerden que el tanque de arriba está en el nivel 535 y el de abajo en el 495, entonces 530, perdón, en 495, la diferencia es 35 metros, más las pérdidas. Entonces aquí tenemos que poner las ecuaciones de las pérdidas de función del caudal, que serían 10.674 por la longitud, que eran en la zona de succión, 45 metros, por el caudal, que va a ser variable, elevado a la 1.8519, sobre el coeficiente de Hassen-Williams. ¿Cuánto era el dato para este ejercicio? 140. 140 elevado a la 1.8519, multiplicado por el diámetro de la succión, que quedamos, ¿cuánto? ¿Cuánto quedamos? 350. 350. Tengan en cuenta que esta es la succión, elevado a la 4.871. Más, vamos a ponerle aquí la succión, más la impulsión, que sería 10.674 por la longitud de 450, por el caudal elevado a la 1.8519, sobre el Hassen-Williams, que son 140 a la 1.8519, multiplicado por el diámetro de la impulsión, que quedamos en 30 centímetros a la 4.871. Y a esto le sumamos las pérdidas menores, que para la succión teníamos un coeficiente de ¿cuánto? $4.7 para la succión. 4.7, ¿ya? Por la carga de velocidad, que vendría a ser caudal al cuadrado, sobre 2 veces la gravedad, por el área al cuadrado, de donde el área sería pi, por 0.35 al cuadrado sobre 4, y todo al cuadrado. Y más el coeficiente de pérdidas menores para la impulsión, 3.4. 3.4 por el caudal al cuadrado sobre 2 veces la gravedad por el diámetro, perdón, por el área pi por 0.3 al cuadrado sobre 4, todo al cuadrado. Entonces, ¿cuánto nos daría ya, dejando solo en función de los caudales, esta ecuación? HB es igual a 35 más A mí me salió 60,56 Q al cuadrado más 187,88 Q a la 1,852. 60.56 más ¿cuánto? 187,88 Q a la 1,85. 1.85. Si que esos datos están bien, con esta ecuación nosotros tenemos que graficar nuestra línea característica del sistema. Entonces nos vamos a la curva. Vamos a tener como dato, estos son los datos de la bomba. Para estos caudales tenemos estas alturas de bombeo y estas eficiencias. Les dejo que copien.
Entonces, listo. Con esto nosotros debemos graficar las curvas tanto de la bomba como del sistema. La de la bomba, vamos a dejarle graficada aquí con línea roja, ¿no es cierto? Vienen a hacer estos puntos en función de los datos que ya les di. Y nosotros tendríamos que graficar nuestra curva del sistema. Entonces, obviamente, empezamos. Si todos los caudales fueran 0, tendríamos 35, que es este punto. Vamos a graficarle para los mismos datos que tenemos en la bomba. Pongamos aquí la altura de bombeo del sistema. ¿Cuánto nos daría para un caudal de 0.03154? ¿Cuánto me da la altura? ¿Cuánto me da? Pasó, Cristina. Me da 35,37. 35, 37 para el otro caudal de 0.06308. $36,37. 0.07885. $37,08. Y la de 0.09466. $37,93. Esto entonces nosotros podemos ir a graficar. Lo que nosotros tendríamos que sería tenemos 35.37. Sí, más o menos por aquí. Para el tercero tendríamos 36.37. Vamos arriba por acá. Para el cuarto 37.08. Estamos hablando de por aquí. Y para el último 37.93, que es prácticamente 38 por aquí. Entonces sí, nos coincidiría con la línea de acá, que sería la línea característica del sistema. ¿Sí está claro entonces de dónde sale?
Recuerdan que esto también se lo ve en ingeniería hidráulica, donde nosotros identificamos las líneas características. ¿Y para qué nos sirven las líneas de características? Para determinar el punto de operación de un sistema de bombeo. El punto de operación es el punto en el que va a estar trabajando el sistema de acuerdo a las características de la bomba con las características que requiere el sistema para funcionar. Entonces, un punto de equilibrio entre lo que da la bomba y lo que el sistema necesita para funcionar. Entonces, si vemos el cruce entre estas dos líneas, nos da alrededor de los 72 litros por segundo para una altura de bombeo de más o menos 36.8 metros. Entonces, ese viene a ser nuestro punto de operación. Ahora, nuestro caudal no era de 72. ¿De cuánto era nuestro caudal de trabajo? De 63. 63 litros por segundo. ¿Qué significa eso? Que la bomba estaría dando demasiado caudal para nuestro sistema y no necesitamos tanto. Entonces necesitamos disminuir el caudal. ¿Cómo disminuimos el caudal? Pues fácilmente generando lo que se llama el estrangulamiento. ¿Qué es el estrangulamiento? Cuando nosotros colocamos una válvula y a esa válvula le cerramos un poco. ¿Para qué le cerramos a la válvula? Para que no pase todo el caudal que estaría pasando. ¿Por qué? Porque yo no necesito 72, yo necesito 63. ¿Sí está claro esto? ¿Qué me dice? ¿Está o no está claro? ¿Qué me dices de Lian Spin? Profe, o sea, todo el rango que podemos usar es el que está entre las dos curvas. O sea, el Está, punto máximo es 72. O sea, lo máximo que puedo usar el caudal es 72. sí. ¿Qué pasa si es que queremos más caudal de 72? Mira, la bomba da altura de bombeo bastante menor a la que necesita el sistema. Entonces, en este caso ya no funciona. Por eso es nuestro punto de equilibrio, nuestro punto de trabajo máximo. Podemos trabajar a 72 como caudal máximo. Más allá de 72 ya no funciona el sistema. Nosotros estamos bien porque no necesitamos 72, necesitamos 63, que estaríamos más o menos por aquí. Nos vemos que con 63 realmente sí tiene el sistema holgura para trabajar. Ahora, como yo necesito 63, no 72, lo que hago es colocar una válvula y esa válvula le cierro un poco para que el caudal baje. ¿Sí está claro eso? Inge, o sea, si necesitáramos más de 72, ¿no funciona este diseño? No funciona este diseño. Necesitamos otra bomba, una bomba con mayor capacidad. Y ahí ¿Sí solo está debemos claro? buscar otra bomba. Otra bomba, claro. Una bomba que lleve más, que genere más altura de bombeo o más caudal. Ya. ¿Sí está claro para todos? Entonces, ¿qué hago? Genero que mi punto de equilibrio sea el de 63 litros por segundo, más o menos por aquí. ¿Cómo hago eso? No se olviden, mediante el uso de una válvula de control. Entonces, mi línea característica se convierte en esta de acá, mediante lo que es el estrangulamiento, que lo hago con una válvula. ¿Sí está claro para todos? En esencia yo le bajo el caudal. ¿Y qué sucede? Mi punto de operación se convierte en los 63 litros por segundo y la altura de bombeo que yo voy a generar va a ser de más o menos 37.5 metros. ¿Sí? ¿Estamos claros? Entonces Y eso es si lo no, que tendríamos que generar. ¿Perdón? y si no generaríamos el estrangulamiento, ¿qué sucedería? Es que va a estar entregando más caudal el sistema y no necesitamos que entregue más caudal el sistema. Ya, ok, ese es. Ujú. Entonces, quedaría algo así, tal cual, ¿no es cierto? 37.5 le pusimos nosotros, 37.7 nos da acá. Pues tenemos un sistema con la válvula estrangulada que va a funcionar así y así estaría nuestro punto de operación.
Finalmente, en el ejercicio debemos determinar si existe la posibilidad de cavitación. Tengo la ecuación de potencia, tengo la ecuación de la carga neta positiva de succión disponible y voy a asumir que tengo una carga neta positiva de succión requerida, que es un dato y que es igual a 11 pies. ¿Cuánto equivalen los 11 pies en metros? 3.35. 3.35. No, que el dato esté correcto. Exacto, el de 11 pies. 11 pies, perfecto. 3.35 metros es nuestra altura de succión, nuestro nivel, más bien dicho, nuestra carga neta positiva de succión requerida máxima a la que podríamos llegar. Entonces recuerden, ¿cuál era el análisis que tendríamos que hacer, Cristina? ¿Recuerdas cuál era el análisis para cavitación? La bomba Evitar que se recibir. produzca la ebullición dentro de las tuberías. Ajá, pero ¿qué teníamos que comprobar? Había dos Su altura opciones. sea máximo de 10 metros. No, ¿No? por un lado, comprobar que nuestra altura máxima de succión sea mayor a la altura de succión que tenemos en el sistema. Que en este caso, recuerden, eh, tendríamos que comparar con la diferencia que teníamos entre 500 metros donde estaba ubicada la bomba y 495 que teníamos en, en el nivel de agua en el tanque, o sea, 5 metros. Y por otro lado, la otra comparación que se puede hacer es que la carga neta positiva de succión disponible sea mayor o igual a la carga neta positiva de succión requerida más un factor de seguridad. Este factor de seguridad era por un lado el 20% y por otro lado 50 centímetros. ¿Sí se acuerdan? Eso lo vimos hace una clase o dos. ¿Está claro? ¿Qué me dicen? ¿Sí o no? Entonces, vamos a calcular la carga requerida. Son 335. Entonces tenemos dos opciones. Multiplicado por 1.2 nos da ¿cuánto? Y más 0.5 nos da ¿cuánto? Sería 3.85 y acá arriba, ¿cuánto nos da, Cristina? 4.02. 4.02. Entonces la que yo tengo que usar para comparación es la de 4.02. Ahora vamos a calcular la carga neta positiva de succión disponible, que es igual a la carga de presión atmosférica, que ¿cuánto sería? ¿Cuánto sería? ¿De dónde sacamos ese dato, Cristina? Deberíamos considerar la temperatura del agua, tal vez.
No, para la presión atmosférica no influye la temperatura. Es lo que influye la ¿Qué se hizo? posición geométrica, la altura. Tenemos una altura de 495 metros sobre el nivel del mar. O sea, si a 0 metros sobre el nivel del mar, tenemos una presión de 10,33 metros. ¿Cuál sería nuestra presión a los 495? Sí, por ahí va el razonamiento. Sería 5113.35. 5.000 metros. No, no va por ahí el análisis. ¿Qué me dicen? ¿Qué habría que hacer ahí? Determinar cuál es la altura que nosotros manejaríamos en ese caso. Entonces vamos a suponer que es un dato. En kilopascales vamos a suponer que nosotros tenemos son 101.333 pascales, que sería 101,33 kilopascales a nivel del mar. Entonces vamos a asumir que a los 495 metros tengo 95,33 kilopascales. ¿Sí? Entonces, yo a esto le podría dividir para lo que es el peso específico, ¿no es cierto? Es 95.000, 95, dejemos de 95 cerrados, como un dato. 95 dividido para el peso específico, que sería la gravedad, multiplicado por la densidad, que podemos ponerle, teníamos 999, 998, 998. Poniendo la temperatura a lo que estábamos. ¿Cuánto nos daría esto? Nueve punto cinco. 9,5 Sí, los 95 dividido para la gravedad. para la gravedad y para la densidad pusimos 998. ¿95 seguro? ¿Mm? O sea, ya multiplicado con la densidad da otro valor. ¿Qué valor? ¿Será Eh, que sí? 9501 o Te puede Tocaba dar dividir, Inge. ¿verdad? ¿Qué tocaba dividir? La presión, el dato que tenemos está en kilopascales. Si 101.000 es la presión atmosférica cuando estamos a nivel del mar, estoy dando el estimado de 95 kilopascales, es lo que corresponde a la presión atmosférica a los 500 metros. Entonces hay que dividirle para el peso específico. Peso específico es densidad por gravedad. ¿Cuánto nos da en metros? Es el peso específico del agua. Sí.
Parece que el dato que teníamos de temperatura es de 20 grados, entonces la densidad debe estar en 998, 999. ¿Cuánto nos da? Es una división A mí simple. sale 0.05. No puede ser. Esto es 95.000 pascales, ¿no? Pero 9.70. 9.70, eso tiene mucha más coherencia. 9.70 metros. ¿Está todos claro de dónde sale? Tienen que tener buen manejo de unidades, verán. Entonces, 9.70 metros es la presión atmosférica. Tenemos eso más ZA. ¿A qué correspondía ZA? ¿Recuerdas, Cristina? La altura del diferencia de los niveles. La diferencia de los niveles, sí. Entonces la diferencia de niveles es 35. No. La ZA va desde donde está ubicada la bomba. Ojo. Estamos hablando de la bomba, no de los tanques. ¿Sí está claro eso? ¿Cuál Entonces sería sería esa la diferencia? altura de bombeo o cómo. No, es la altura de donde está ubicada la bomba respecto al tanque de agua. ¿Dónde está ubicada la bomba? ¿Mm? ¿Qué nivel? 500 metros. 500 metros. ¿Y dónde está ubicado el nivel de agua donde va a tomar agua la bomba? 530. No, la bomba no toma el agua desde arriba, la bomba toma el agua de abajo para llevarla hacia arriba. Sería 495.2 o 495. 495 menos 500. Esa es la diferencia que tenemos que vencer. Aquí está con signo positivo, entonces tiene que ser la altura donde está el agua menos la altura donde está la bomba. Menos las pérdidas. ¿Cuánto nos daban las pérdidas en el sistema? Solo en la parte de succión, ¿no? Ojo. Recuerden que estamos analizando desde la toma de agua hasta la bomba. .168. De hecho, son las pérdidas totales. O sea, solo de succión. Sí, pero me refiero a las pérdidas por fricción, las pérdidas menores. Sí. Ya, perfecto. Y a esto menos la carga de presión de vapor. Que la deberíamos tener por acá. Si estábamos a 20 grados centígrados, este es el gráfico, ¿no es cierto? Si ustedes ven, a 20 grados centígrados, ¿cuál podríamos decir que es nuestra carga de presión de vapor? 0.5. Este de No, aquí es 0,5. 0.2, ¿no? 0,2, 0,25, como les mencionaba yo, ¿no es cierto? Entonces, menos 0,25, pongámosle el valor menos conservador. ¿Cuánto nos da esto? 9.7 menos 5 es 4,7 menos 0,418. 4.28. yo tengo que comparar 4.28 ¿con qué? Con 402. Con 402. Entonces 428 es mayor que 402. Estamos ok. ¿Sí está claro?
No hay cavitación. ¿Qué me dicen? ¿Sí o no? ¿Alguien tiene alguna duda? Es importante que comprendan cómo hacer el chequeo de cavitación. ¿Qué me dices, Jaime Álvarez? ¿Está todo claro de esto? Sí. Ya. ¿Alguien alguna duda? Inge, en la densidad del agua se le puede usar 1000, ¿verdad? En la densidad del agua, depende de la temperatura. Para 20 grados creo que estaba en 999 o algo así. Ah, pero o sea, si le usamos 1000 no varía mucho, ¿no importa o no importa? No, no importa. A veces, como estamos en un punto de vista más teórico, valdría la pena tomar el valor exacto, pero no, no es que te va a influir en nada, no es el 1 por 1000 que te varía. Ya, gracias, Inge. ¿Alguna otra duda? Inge, y esa comprobación de la altura de succión máxima, esa no toca hacerle también. Cualquiera de las dos. Ah, ya. Ya, la teoría nos dice que hagamos esta comprobación de acá. Esta es la comprobación más técnica, porque estamos considerando los dos aspectos. Cuánto está disponible y con cuánto entra en cavitación la bomba. Entonces, si estamos sobre lo que es requerido por la bomba para entrar en cavitación, estamos perfectos. La altura de succión máxima en esencia nos dice a qué altura deberíamos nosotros colocar la bomba para no tener problemas, nada más. Entonces, les puse como un ejemplo. Simplemente habría que utilizar la ecuación, pero prefiero resolver ahorita el ejercicio de esta manera para que estar 100% claros de cuál es el método ya más común, ¿no? En esencia, en este método estamos comparando exactamente lo que pasa en el sistema versus lo que pasa en la bomba. En este otro de acá, simplemente calculamos cuál es la altura máxima a la que yo podría colocar la bomba respecto a nuestro tanque de agua. Es la única diferencia. ¿Está claro? Sí, Inge, gracias. ¿Alguna otra duda? ¿Nadie? Bien, rapidito pongámosle la Estaba altura mal lo máxima. que habíamos dicho que la altura máxima de succión debía ser máximo de 10 metros. Eso está mal. No, no, jamás dijimos eso. Yo les puse eso en una diapositiva y les dice la comparación. Eso era sacado de un manual que decía que la altura máxima absoluta era 10 metros. Pero nosotros tenemos que considerar que la altura máxima va a ser igual a la carga de presión menos la presión de vapor menos la sumatoria de las pérdidas más la, la carga neta positiva de succión requerida. Y esta sumada al factor de seguridad. Entonces, si nosotros vemos a nivel del mar, la carga de presión 10.33 metros. La presión de vapor, pongamos de 0.30 como mucho, nos quedan 10 metros. De ahí sale esa acotación, que la altura de succión máxima se podría decir que sería 10 metros. Pero eso es desde un punto de vista ideal, porque también tenemos pérdidas y también tenemos los requerimientos de la bomba. Entonces, la altura de succión máxima ya no puede ser 10, porque en este caso tenemos la bomba con su factor de seguridad 402 y las pérdidas son 17 centímetros.
Entonces, 402 más 17 son 4.19. Sería a nivel del mar, 10 menos 4.19. Estaríamos hablando de que tendríamos más o menos 6 metros de succión ahí. ¿Sí me siguen? Sí. Gracias. Teniendo en cuenta que carga neta positiva de succión requerida es muy alta. Ahora, para nuestro caso, para el que estamos analizando ahorita, tendríamos la presión 9.7 menos 0.2 que sacamos es 9.5 menos los 4.19, ¿cuánto nos da? 9.5 menos 4.19, ¿cuánto era? 5.31. 5.31. Nosotros estamos colocando la bomba a 5, entonces el sistema funciona. Estamos casi al límite, pero el sistema funciona. ¿Ya está claro cuál sería el análisis entonces? Casi la misma diferencia que tenemos entre estas dos de acá. ¿Sí o no? ¿Está claro ahí? Sí, sí, gracias. Por ahí van los análisis de cavitación. ¿Alguien alguna otra duda? ¿Qué me dicen? Bueno, espero que todos estemos claros entonces. ¿Algo más? Este sería el último paso ya que tendríamos para terminar el diseño del sistema de bombeo. ¿Estamos todos claros? ¿Hay algo que quisieran revisar? No sé, digo. ¿Qué me dice Santiago Díaz? ¿Todo claro para ti? Mm, Sí, todo está claro, creo yo. Bueno, no lo he revisado, pero sí he entendido. Mira, tengan en cuenta como ustedes el examen queda para el siguiente viernes, entonces tenemos que estar bien al tanto de todo, ¿no? Toda la materia que iría sería hasta esto que son sistemas de bombeo. Pues pasamos bastante las 10, entonces avancemos un poquito en la materia y ahí terminamos. El siguiente tema que debemos revisar es lo que se conoce como líneas de conducción. ¿Qué son las líneas de conducción? Pues son las tuberías que se usa para distribuir el agua desde una captación, ya sea hasta la planta de tratamiento o hasta el tanque de almacenamiento que vamos a tener ya previo a la red de distribución, que es el paso final para entregar el agua. Entonces es un conducto que normalmente maneja cantidades importantes de agua, caudales grandes, diámetros grandes. Normalmente se lo trabaja con materiales resistentes como el acero para que pueda soportar grandes velocidades y grandes presiones. Entonces, incluye todas las tuberías, todas las estructuras, accesorios, dispositivos, válvulas y cualquier otro elemento que entre en esta trayectoria que tendría que llevar el agua desde la captación hasta la planta potabilizadora o hasta el tanque tal cual como les mencionaba. Entonces, en esencia, lo que nosotros buscamos es que la línea de conducción siga la trayectoria del terreno, de tal manera que pueda generarse una inspección fácil. ¿A qué se refiere esto? La línea de conducción tiene que estar protegida, tiene que ser fácil de encontrar
Normalmente se busca que no esté en contacto directo con el suelo porque la escorrentía puede generar una oxidación anticipada, pero la otra opción es que vaya enterrada. Al momento de que vaya enterrada necesitamos materiales de mejor calidad porque si se genera una afectación sobre el conducto, entonces se manejan esas dos opciones. Entonces normalmente cuando nosotros colocamos la línea de conducción por sobre el suelo, debemos utilizar anclajes y apoyos que son en esencia estructuras, en la mayoría de casos de hormigón, que nos sirven para generar un levantamiento del conducto respecto al suelo. Lo ideal es que esté por lo menos 15 centímetros sobre el suelo para evitar que la humectación de la maleza también le afecte, que la escorrentía empiece a generar una oxidación anticipada. Entonces, esta es la mejor manera. Además de que los apoyos y anclajes nos ayudan a evitar que se produzca desestabilización en el terreno cuando hay vibraciones debidas a la fuerza interna que se genera del agua fluyendo a través de la tubería. Entonces diríamos que los apoyos son simplemente estructuras simples para levantar la tubería y los anclajes son estructuras un poco más grandes en donde el anclaje abraza toda la tubería con una masa de hormigón y le genera estabilidad. Nosotros vamos a tener sistemas de conducción mediante gravedad, que se conocen como sistemas de aducción, y mediante bombeo, donde nosotros tenemos sistemas de impulsión. Hemos dicho, y vale la pena repetir, que nosotros vamos a tener sistemas a gravedad como la primera opción, porque el costo de generar un sistema de bombeo es muy alto. Entonces es preferible que nosotros utilicemos siempre la gravedad a nuestro favor. Obviamente la gravedad es cuando la fuente se encuentra en una altura superior a los usuarios y cuando tenemos el caso contrario que la fuente se ubica más abajo que los usuarios, necesitaremos un sistema de bombeo. Entonces, en esencia, si acá está arriba nuestra captación, todo esto corresponde a nuestra línea de conducción y como estamos trabajando a gravedad, hablaríamos de un sistema de aducción. Entonces, de forma más simple visto, todas las tuberías principales corresponden al sistema de conducción. Ya cuando estamos en la red de distribución, nosotros tenemos todos los conductos que están funcionando, ya sea como un sistema en red ramificado o como un sistema en red cerrado, que eso es algo que nosotros ya lo tenemos claro, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que debemos buscar para que el sistema funcione a gravedad, o sea, un sistema de aducción? Que nosotros podamos abastecer mediante el reservorio o el tanque una presión suficiente y un caudal suficiente en todas las tuberías. Entonces, en muchos casos, este se vuelve el problema crítico o el problema principal. Nosotros debemos ser capaces de que tengamos una presión que genere comodidad a todos los usuarios para que el sistema sea un sistema adecuado y cumpla la normativa, ¿no es cierto? Entonces, hay que tener mucho cuidado en dos formas. La primera, que no generemos muy bajas presiones y la otra, que no generemos muy altas presiones. ¿Por qué podría volverse un problema que nosotros tengamos altas presiones? ¿Qué me dice? ¿Qué me dice Sebastián Novo? De pronto porque puede dañarse el material de la tubería. Porque puede dañarse el material de la tubería. Esa es la razón principal. Parecería algo simple, pero si nosotros nos vamos, por ejemplo, al Valle de los Quillos de aquí en Quito, en muchos casos la presión máxima que se debería tener es de 50 metros de columna de agua y en muchos casos sobrepasamos los 100 metros de columna de agua. Entonces ustedes deben haber visto que la gente que vive en el valle suele tener problemas de que se les empiezan a dañar las tuberías, especialmente cuando son tuberías de PVC. Y eso se debe a las altas presiones que se manejan. ¿Por qué? Porque no hay una buena ubicación
de los tanques que permita que no se generen estas presiones sobre lo que recomienda la norma. Y obviamente si la presión es más baja que lo que recomienda la norma, lo que nosotros debemos hacer, o más bien dicho, el problema que va a generar es que no van a ser totalmente funcionales los accesorios, y los instrumentos, o por decir, las mangueras no van a tener buena presión, la ducha no va a tener buena presión, que suele ser un punto crítico, y en esos casos a los usuarios les toca colocar una bomba. Entonces generamos disconfort y eso genera que nosotros tengamos un sistema que no es óptimo y de esta manera nosotros generamos fallas en cuanto a la calidad del servicio. Entonces, cuando hablamos de sistemas de bombeo, nosotros tenemos dos formas. La primera es cuando usamos bombas más un almacenamiento de agua. ¿Qué hacemos? Estamos trabajando con el sistema normalmente y cuando hay un exceso de agua, nosotros almacenamos este exceso de agua en un tanque elevado. Entonces empieza a consumirse el agua, pero cuando hay más agua de la que necesita el sistema, esta agua la colocamos en un tanque elevado. Y este tanque elevado va a irse llenando para cuando nosotros necesitemos bastante agua, este tanque nos ayuda a suministrar el agua al sistema. Entonces generamos un sistema óptimo en cuanto a lo que es utilización de la cantidad de agua. Como les digo, este sistema nos permite manejar un buen rendimiento. ¿Por qué? Porque nosotros podemos controlar a las bombas. Uno de los peligros de tener un sistema de distribución de agua con bombas es que las bombas empiecen a trabajar demasiado tiempo. ¿Cuándo empiezan a trabajar demasiado tiempo? En los periodos de alto consumo. En cambio, cuando nosotros colocamos este sistema en donde el tanque elevado nos ayuda, nosotros vamos a poder regular el trabajo de las bombas. Entonces, nosotros vamos a tener mucha más capacidad de acción sobre lo que pasa en las bombas. Entonces, se vuelve un sistema más económico. Nosotros podemos enfocar que las bombas trabajen en condiciones óptimas, porque yo ya puedo prever, yo tengo ese tanque elevado que me ayuda a abastecer en casos críticos. Entonces, en los casos críticos yo no necesito que las bombas trabajen a full, sino que las bombas vayan abasteciendo de manera continua, pero bajo un esquema de funcionamiento que yo le voy a generar. Y esto me ayuda a ahorrar lo que es tanto energía como el mantenimiento de las bombas, ya que en el caso de que empiecen a trabajar a máxima capacidad bastante tiempo, se va a producir un desgaste anticipado. Y obviamente, la ventaja de tener agua almacenada es que si en algún caso nosotros tenemos un consumo adicional, como por ejemplo un gran incendio, o tenemos algún problema, como por ejemplo que de las bombas se nos dañen 2 de las 3 bombas o algo por el estilo, nosotros eh, necesitamos, más bien dicho, o contamos con un tanque elevado que va a seguir abasteciendo. Entonces nosotros no vamos a cortar el flujo de agua. Y esa yo diría es la principal ventaja de este sistema. Entonces, ¿sí está claro cómo sería? Aquí está nuestra línea de conducción con el sistema de bombeo que va a estar conectado a un tanque elevado. Aquí está la ciudad y aquí hay un bypass. Entonces, las bombas funcionan entregando agua a la ciudad, pero cuando tenemos más agua de la que necesita la ciudad, llenamos nuestro tanque elevado. De tal manera que cuando hay mucho consumo, siguen trabajando de manera normal, de manera controlada las bombas y también empieza a aportar el tanque. ¿Sí está claro el funcionamiento de este sistema? ¿Qué me dices? ¿Qué me dices, Andy Salazar? La última parte no le comprendí muy bien. ¿Cuál parte? Lo último de esto de la reserva. No le entendí muy bien. Es que si tenemos un tanque, este tanque va a poder estar lleno de agua, ¿no es cierto? Entonces la idea es que cuando no hay mucho consumo, nosotros le llenemos completamente de agua al tanque. Entonces, si está lleno, al momento de que yo necesito
caudal total, el tanque me va a ayudar a entregar el caudal total. Entonces yo ya no tengo que forzarles a las bombas. Yo puedo trabajar con las bombas bajo un cronograma. Entonces normalmente lo más común es que haya por lo menos 3 bombas. Entonces van trabajando de 2 en 2. Entonces trabaja la bomba 1 y la bomba 2. Después se apaga la bomba 1 y trabaja la bomba 2 y la bomba 3. Se apaga la bomba 2 y trabaja la bomba 3 y la bomba 1. Y así se va generando un descanso para los equipos. ¿Sí está claro eso? De Sí, esta eso. manera no se sobrecargan los equipos. Pero si yo necesito demasiado caudal y empiezan a trabajar todo el tiempo, las bombas se pueden empezar a dañar, porque las bombas trabajan en función de ciclos de bombeo. Entonces, el ciclo de bombeo es típico, es, por ejemplo, trabaja 5 minutos, se para 2. O trabaja 10 minutos, se para 4. De tal manera que la bomba pueda tener el tiempo para descansar. Entonces, si yo tengo un tanque que empieza a ayudar a entregar caudal, esto me da la posibilidad de que yo pueda manejar mucho de mejor forma lo que es el trabajo de las bombas. Entonces, por ahí va el análisis. ¿Sí me siguen o no me siguen? O sea, la bomba sigue trabajando, pero con, o sea, menor potencia, porque ella tiene ayuda del otro caudal. Exacto, entonces ya no necesita generar un caudal demasiado alto. Si estamos hasta ahí, todos me siguen. La otra opción, en cambio, es utilizar bombas sin almacenamiento. Entonces, las bombas introducen directamente el agua en la tubería y no hay otra salida que lo que se consume. Entonces, va a haber momentos en donde no necesitemos que las bombas trabajen demasiado, porque no hay mucho consumo, pero va a haber momentos en donde nosotros vamos a necesitar que la bomba pase bastante tiempo funcionando para poder abastecer de agua al sistema. Entonces, nos dice que es el sistema menos deseable. ¿Por qué? Porque si se daña algún elemento, por ejemplo, se daña dos de las 3 bombas o se daña la tubería, nosotros tenemos que interrumpir completamente el suministro de agua. ¿Por qué? En el otro caso, el tanque elevado nos ayuda a entregar agua. En este caso, nosotros no tenemos ningún tanque que nos ayude a suministrar agua y por ende nos toca interrumpir el servicio. Y esto de aquí, nosotros diríamos que es algo crítico. Y obviamente cuando varía el consumo, la presión en las tuberías va a variar dramáticamente, ¿no? En los momentos de alto consumo vamos a tener alto caudal, alta velocidad, alta presión. En los momentos en que no se consume mucho, vamos a tener bajo caudal, baja velocidad, baja presión. ¿Sí es que está claro esto? Entonces nos dice que como las bombas son eléctricas, las bombas obviamente van a tener el mayor consumo, van a estar trabajando a toda la potencia cuando tenemos la mayor demanda. Entonces eso genera un incremento en los costos de energía. ¿Por qué? Porque no puedo yo trabajar de manera óptima como en el anterior caso. En este caso, mientras más se consume, tienen que estar las bombas funcionando más tiempo. Entonces esa es la diferencia. ¿Qué me dicen? ¿Estamos entonces claros entre los dos sistemas? Si ustedes se fijan, por ejemplo, en Estados Unidos, en la mayoría de ciudades que son bastante planas, se manejan con tanques elevados. Estos tanques elevados se abastecen con el sistema de bombeo y después ya se empieza a distribuir el agua, tanto con las bombas como con el tanque elevado. ¿Sí está claro entonces la diferencia entre las 3 formas, la gravedad y los 2 métodos de bombeo? ¿Qué me dices, Mireia Zurita? Sí, sí está claro. Ya, perfecto. Mm, bueno, avancemos un poquito más y hasta ahí quedamos. En cuanto a las consideraciones que necesitamos nosotros para el trazado, es que siempre deben estar las líneas de conducción cerca de las vías públicas.
Esto para fácil acceso y mantenimiento. Es importante porque si nos toca hacer vías para dar mantenimiento, eso encarece dramáticamente el proyecto. Las vías pueden quebrar proyectos, entonces hay que tener mucho cuidado en que no se requiera generar inversiones muy altas. Entonces ahí hay ejemplos de proyectos en donde las vías terminan costando el 20% de la construcción total. Entonces eso eleva dramáticamente el costo de un proyecto. La longitud de la línea de conducción tiene que ser la mínima posible, de tal manera que no tengamos muchas pérdidas. Entonces hay que ver un trazado que nos permita de la forma más directa llevar el agua hasta nuestro punto final. La línea de presiones o línea de gradiente hidráulico siempre tiene que ser positiva. Esto es lógico, ¿no es cierto? Siempre tiene que haber presión positiva. Nunca podemos tener presiones negativas dentro de un sistema. Hay que cuidar eso, especialmente en zonas montañosas, porque a veces por ahorrarnos de excavación, generamos que la tubería vaya con las mismas pendientes, el mismo trazado que la topografía, y en algunos casos podemos generar problemas por presiones negativas. Entonces siempre hay que hacer un chequeo de presiones. Nosotros debemos evitar las zonas con presiones excesivas, las zonas inestables y zonas con quebradas. Las presiones excesivas pueden volverse un problema en cuanto a lo que es la fatiga del material. Las zonas inestables obviamente pueden haber derrumbos y eso genera daños en la tubería. Y las quebradas suelen requerir soluciones caras. La una es generar un sifón invertido, que suele ser caro, y la otra es generar un puente, que suele ser más caro. Entonces hay que tratar de evitar en lo más posible este tipo de accidentes geográficos. En cuanto a los criterios de diseño, la carga disponible que tendríamos para una línea de conducción es la diferencia entre las elevaciones del punto donde tomamos el agua hasta el punto donde vamos a llevarla. Tenemos que tener en cuenta la capacidad que vamos a tener para transportar el caudal de diseño, o sea, qué conducto vamos a utilizar. Las presiones son importantísimas, no podemos tener ni demasiada velocidad ni demasiada presión. Lo mismo, ni muy poca presión también, ¿no? Obviamente si llegamos con muy poca presión puede volverse un problema para la red de abastecimiento. El tipo de tubería en función del material, tenemos que ver qué material se acopla a nuestras necesidades, tanto en diámetros como en capacidad de resistencia a la presión y también en rugosidades. Y obviamente los diámetros disponibles. Podemos tener también líneas de conducción a flujo libre. No es nada común, solo sirve para el agua cruda. Pero, por ejemplo, puede ser cuando tenemos una bocatoma y en la bocatoma llevamos el agua hasta nuestro tanque de almacenamiento, puede darse ese caso. No nos gusta mucho esta opción porque el riesgo principal, ¿cuál sería? ¿Qué me dice? Contaminación durante la conducción. Que se produzca una contaminación. Ajá. Y si es que llevamos el caso y ponemos un flujo libre con un conducto cerrado, se vuelve muy caro. Entonces, para eso coloco un sistema a presión. Entonces, hay que tener cuidado con la contaminación. La carga de presión máxima que nos dice son 50 metros de columna de agua. Trabajamos en función de la ecuación de Manning. Normalmente para hormigón, que es el material que vamos a trabajar, el coeficiente de Manning está entre 0.02 y 0.016, dependiendo de la velocidad que manejemos. La velocidad máxima recomendable, 2.5 metros por segundo, para cuidar que no se erosione nuestro tanque, nuestro canal. Y la velocidad mínima, 0.3, para evitar sedimentación. Yo les diría, para mi gusto, esto es muy bajo. Yo le subiría un poquito, tal vez 0.45, 0.50. Y es que en algunos casos se requiere embovedar o utilizar un canal tapado para protegerle de las contaminaciones que pueden darse. Se puede tener un mejor funcionamiento, pero esto encarece bastante el proyecto. Entonces, si se genera un encarecimiento, normalmente es mejor trabajar con un conducto a presión. Entonces, yo les diría, este es el menos recomendable diseño. Y la tubería a presión, que normalmente es lo más recomendable, tiene una presión mínima de 5 metros de columna de agua.
La presión máxima que vamos a manejar va a ser la presión estática que se tenga. Obviamente vamos a depender del material de la tubería para ver cuál es ese valor en cuanto a la resistencia del material. Y la presión de diseño va a ser la presión máxima por un factor de seguridad. Cuando estamos hablando de un sistema de gravedad, va a ser el 10% el factor de seguridad y el 30% en un sistema de bombeo. Obviamente la zona crítica es la zona más baja. ¿Por qué? Porque vamos a tener una carga estática más alta. Entonces hay alta presión aquí. Hay que tener mucho cuidado con esto. También cuando hablamos de tuberías a presión, es crítica la posibilidad de que exista golpe de ariete. Y el golpe de ariete genera una presión dinámica. Entonces nosotros siempre tenemos que analizar la posibilidad de que exista presión dinámica. Recuerden, el golpe de ariete puede llegar inclusive a duplicar las cargas de presión estáticas. Entonces hay que tener mucho cuidado con que se presente un golpe de ariete en nuestro sistema. La velocidad mínima en un sistema a presión va a ser de 1 metro por segundo y la máxima 6 metros por segundo. Yo les diría la máxima es demasiado 6 metros por segundo. La recomendable es entre 2.5, yo les diría hasta 3 podría ser recomendable. Hay que buscar una pendiente mínima del 0.05%, esto para proteger que no se acumule el aire en el sistema. Cuando se acumula el aire en el sistema podemos tener efectos similares a los de cavitación. Entonces podemos tener variaciones en la presión, podríamos tener variaciones en la velocidad, se genera un incremento de pérdidas porque la inclusión de aire empieza a generar más turbulencia, entonces la eficiencia de nuestro sistema va a verse afectada. De ahí, en cuanto a carga disponible, es la carga que nosotros tenemos en cuanto a cotas, la cota de la captación versus la cota del sistema donde vamos a entregar el agua. Y la línea de carga total va a ser la capacidad, la cantidad de energía, podríamos decir, explicada o detallada de forma de una línea de energía total, tal cual como las líneas de energía que nosotros hemos analizado. Entonces, en esencia, tenemos algo así. Las líneas de carga vienen dadas por la línea total de carga, que es la línea estática. De ahí tenemos la línea presométrica, en donde está solamente considerada la carga de presión. Tendríamos nuestra línea de energía, que es la línea que considera nuestra carga de velocidad y carga de presión. Y en esencia, tendríamos algo más o menos así, en donde la diferencia entre las líneas es lo que corresponde a las pérdidas que se generan. Entonces, terminemos con esto. En cuanto a carga hidráulica, nosotros tenemos ciertas opciones. Aquí está nuestra línea de energía, nuestra línea de gradiente hidráulico, las cuales están separadas por la carga de velocidad. Esta es nuestra carga estática, en donde por eso la carga estática es la que nosotros tenemos que considerar para ver las presiones importantes que se generan en el sistema. Y como les dije, si es que hay riesgo de golpe de ariete, tenemos nuestra línea de energía dinámica. La dinámica nos incluye las sobrepresiones debido al golpe de ariete. Y un caso o un par de casos reales serían estos de acá, en donde la tubería tiene un trazo de esta forma. Nosotros tenemos que cuidar los puntos de máxima carga estática porque estos son críticos en cuanto a la posibilidad de fugas debido a la fatiga que se genera, especialmente en casos de golpe de ariete. Y esto también se puede dar en donde, miren, nuestra línea de gradiente hidráulico se encuentra por abajo de la tubería. Entonces, si se encuentra por abajo, eso significa que aquí tenemos presiones negativas. Entonces, una carga de presión negativa significa que aquí hay vacío y el sistema no va a funcionar bien. Esto es crítico para el sistema, no va a ser funcional. En muchos casos creemos que incrementando el diámetro vamos a producir que pase el sistema. No vamos a lograrlo.
¿Por qué? Porque podemos llegar a tener una menor gradiente, pero podemos llegar también a tener el problema de que la presión sea muy bajita. Entonces, este tipo de sistemas hay que tener cuidado porque son críticos y pueden generarnos graves daños. Entonces, en estos casos, la recomendación es gastarnos la excavación y continuar la tubería de tal manera que siempre tengamos carga de presión positiva. ¿Sí está claro? Entonces, es muy importante que nosotros tengamos mucho criterio para el momento de que generemos nuestro trazado. Entonces, ¿hasta ahí alguna duda? ¿Nadie dudas? Bueno, entonces vamos a quedar ahí por hoy. Mañana es feriado, no tendríamos clases, así que nos veríamos con ustedes el siguiente jueves. Y porfa, si alguien tiene dudas, me busca, no hay problema. Y el examen quedaría para el día viernes. ¿Algún comentario, duda o algo más? Bueno, si no, podemos quedar ahí. Un buen fin de semana a todos. Gracias, Inge. Hasta luego, Inge. Hasta Hasta luego, luego. Inge. Oye,